Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. En el libro de Lucas, gloria a Jesús, vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Libro de Lucas en el capítulo 1, gloria a Jesús. Usted me contesta con un amén cuando lo tienen, gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y el versículo 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así a la letra: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Versículo 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Quisiera predicar bajo el tema, con la ayuda del Señor: a pesar de ti, Él lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos el privilegio de estar en tu casa, de alabarte, de adorarte, de exaltarte. Danos el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, hoy reunidos todos juntos, como dice tu palabra, unánimes, Señor, en un mismo sentir. Pero ahora te queremos pedir, Señor, que nos permitas, Padre, sentarnos a la mesa y comer de ese pan, de esa vianda espiritual, Señor, que es tu palabra, la que nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos santifica, Señor, por el ministerio de la misma. Lleva cautiva la obediencia, todo lo que se quiera mover contrario a tu palabra, Señor. Sujeta, Señor, nuestras mentes, pero también nuestros cuerpos, para que tu palabra encuentre cabida, Señor, en alguna medida, Padre, de este mensaje en nuestros corazones, Señor, y poder ponerlo por obra, Padre. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reconocimiento, Señor. Solamente somos voceros de tu palabra, Padre, y el poder, la gloria y la magnificencia te la llevas tú, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios. A Cristo toda la gloria. Si hay algo que realmente es difícil para el ser humano y para el creyente como tal, es tener fe y esperar. Alguien podría decir: no, pero el cristiano tiene que tener fe, eso es un requisito infalible. Pero no es fácil. De hecho, todo lo que se mueve alrededor de Dios, de la iglesia y la palabra y profecía, y todo lo que se mueve alrededor de esto, se necesita una dosis de fe. En general, no importa lo que usted piense o el concepto que usted pueda tener acerca del cuadro profético de Dios, de lo que pasó, está pasando y pasará, de lo que es la palabra de Dios, de lo que son sus promesas. No importa nada de esto y el pensamiento específico que usted pueda tener. Lo que sí es verdad, que necesita una cuota de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay algo difícil también con lo que Dios ha tenido que bregar y lidiar durante toda la historia, es con el ser humano, porque el ser humano por naturaleza necesita siempre ver antes de empezar a creer. Pero el Señor, si hay algo que siempre intentó a través de las edades y todas las dispensaciones, hasta la llegada de su Hijo a la tierra y aún después de su asunción y todo lo que ha hecho con la iglesia, es demostrarles de que el mundo físico no dicta lo que nosotros en el mundo espiritual esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Y pareciera esto muy redundante, y pareciera esto que alguien diría: bueno, hermano Oscar, lo tenemos muy claro de que tenemos que tener fe, de que es importante tener fe. De hecho, la palabra dice allá en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo quiero agradar a Dios.
quiere decir que a Dios no se le agrada solamente cantando y adorando y brincando y aplaudiendo y predicando. Pareciera que a Dios se le agrada también creyéndole a Él, confiando en lo que Él dice, confiando en las palabras que dictan nuestras vidas. A veces le decimos que le creemos, pero yo lo he dicho otras veces, no es cierto, porque a veces lo decimos de los dientes para afuera. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Yo le creo a Dios, yo confío en Dios, pero ¿será cierto eso? ¿Será cierto que realmente le creemos y le confiamos a Él de una forma desmedida, ciega, de una forma total y plena? ¿Qué pasaría si le creyéramos a Dios a la primera? Cuando Él dice voy a hacer tal cosa y uno dice yo le creo y empiezo a caminar sobre esa palabra que Dios ha dicho en mi vida, ¿qué pasaría con nosotros? Probablemente no estaríamos aquí ya. Tal vez el trabajo de la iglesia hace rato se fuese cumplido y por ende ya estaríamos allá arriba en las bodas del Cordero, quién sabe. Pero lo cierto es de que el hombre es terco y, me perdona la expresión, cabezón. O lo vamos a hacer un poquito más bonito, es duro de servirse. Pareciera como que el hombre de Dios tiene que hacerle entender, y no es nuevo. Desde el inicio de las edades el hombre constantemente es fluctuante en la fe. Por eso también la palabra del Señor habla, Santiago hablando de que el hombre de Dios, el que está firme, se mantiene estable en la fe. Y no importa la prueba que viene, no importa la lucha que viene, se mantiene firme como viendo lo invisible. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero esta historia que acabamos de leer es una historia que yo sé que la hemos leído, la hemos predicado, la hemos escuchado. Y yo justamente estos días estaba leyendo el libro de Lucas y ya había pasado los 2, 3, 4 capítulos, pero me devolví al capítulo 1 porque me tocó mi corazón esta historia una vez más. Y yo dije, Señor, tenía otra línea para predicar el día de hoy, pero yo dije, Señor, quiero hablar de esto. Y el Señor me dijo, no, tú no quieres, yo quiero que tú hables de eso. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces uno piensa que necesita hablar mucho y decir muchas cosas. De hecho, a veces los que tenemos la oportunidad de predicar nos damos la idea de que entre más decimos, más estamos más cerca de lo que Dios quiere decir. Y no es necesariamente cierto. A veces cometemos el error de hablar y hablar y hablar y decir que no es malo y probablemente sale de la palabra de Dios y de la inspiración en nuestro corazón, pero no siempre más es mejor. Y a veces yo hablo en mí personalmente, cuando yo hago un bosquejo y escribo y quiero meterle más y digo, qué lindo, aquí entra esto, aquí entra lo otro, y empiezo a sentir, pero en esta palabra en particular yo dije, Señor, no tengo mucho que decir. Y Él me dijo, es que eso es lo que yo quiero. Y ahora hablaba con el pastor y el Señor me confirmó esa palabra. Así que esto es de Dios, que a veces solamente necesitamos decir la palabra justa que Dios quiere tocar nuestro corazón. Alguien tiene que entenderlo en esta mañana. Me quedo con esos dos amenes. Hay una palabra específica, porque no importa que le diga al pastor o que le diga a mi persona o que le diga a alguno de los pastores o que le diga al hermano Alberto, cualquier líder. Hay una palabra que viene y que nace del corazón de Dios. Porque yo no conozco la condición de la pastora Maruja, ni de mi hermano Julio. Yo no conozco la condición de mi hermano Yariel, pero el Señor sí la conoce. Dice la palabra que Él es el que discierne los pensamientos y el que sonda los corazones. Y muchas veces usted y yo venimos a la casa de Dios y nos vemos muy bonitos, nos vemos como muñecos de queques, bien bonitos, bien aplanchados, bien perfumados, pero Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sí lo sabe. Y qué tremendo es que dice la palabra que engañoso y perverso que es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa. Qué bueno que es Dios, ¿verdad?
que a veces cuando uno menos espera llega una palabra específica y puntual, tal vez no tan larga, tal vez no tan corta, tal vez específica, que uno dice, esto es lo que Dios quería decirme. Y el Señor tocó mi corazón con esa historia, porque hay algo precioso acerca de esta historia que hemos leído en el libro de Lucas. Justamente está dándonos un panorama acerca de un hombre llamado Zacarías y su esposa Isabel, que dice la palabra de que, bueno, Zacarías era de linaje sacerdotal, de los que tenían que ofrecer sacrificio y de los que estaban ahí. La Biblia no habla mucho de su esposa, mas nos dice que era estéril y que ya era avanzada en edad, pero no habla mucho. Pero de él sí dice un par de cosas. Dice de que a él le tocó, por la suerte que le tocaba este tiempo a la familia de él, le tocó ir a ofrecer sacrificio, ir a echar incienso en el lugar santísimo del Señor. Tendríamos que remontarnos a mucho de lo que habla acerca del sacrificio y de lo que tenían que hacer el sacerdote y el trabajo que hacía sacerdotal, pero no quiero meterme ahí para no hacer extenso este mensaje. Lo cierto es de que solo una vez en toda la vida al sacerdote le iba a tocar ese privilegio. Y él ya se le estaban como corriendo los años, como corriendo la vida. Ya estaba avanzado en edad, ya estaba un poco viejo. Él era del turno de Abías, que justamente en esta semana alguno de ellos le iba a tocar. Y dice la palabra de Dios de que justamente le cayó la suerte a Zacarías. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Creo que propósito de Dios. Y dice que él tomó sus utensilios y entró a ofrecer incienso como dictaba la costumbre, a empezar con el campanario, estar ahí adentro, a hacer el protocolo que dictaba todo lo que tenía que ver con el tema del sacrificio y el sacerdocio y la iglesia. Y cuando él estaba adentro haciendo eso, afuera estaba el pueblo orando. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, de que así fue, versículo 10. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, que era lo que estaba haciendo Zacarías. Pero vea qué tremendo, que mientras Zacarías está allá adentro, dice que de pronto le apareció un ángel a su nombre. Dice que de pronto le apareció un ángel. Y yo quiero decirle a usted de que a través de todas las edades, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén y hubo una separación de lo físico con lo divino, desde ese entonces hasta el día de hoy, todo lo que es divino y glorioso para la mente del ser humano es simplemente inconcebible. La mente del ser humano no puede, hermano mío, sostenerlo, no puede entenderlo. Por eso es de que siempre que un ángel aparecía en tiempos antiguos, lo primero que le decía a aquel que se le aparecía, le decía, no temas. Porque siempre que aparecía un ángel, un ser supremo, había temor. De hecho, dice la palabra que Zacarías, cuando ve a aquel ser de pie junto al altar, dice que tuvo temor y se turbó. Ahora sígueme aquí todavía. Está el sacerdote de Dios haciendo el ministerio para el que fue llamado en el lugar exacto y preciso, y aún así tuvo temor, porque su naturaleza humana sigue presente. Y mientras estemos en esta tierra, y es algo que quiero decirle hoy, vamos a ser nosotros naturales y humanos, y van a haber cosas que golpeen nuestra vida. Pero por eso dice la palabra del Señor de que es necesario que nosotros menguemos y no caminemos como los naturales, sino que empecemos a caminar en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu son contra la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra que Zacarías, cuando mira a ese ángel, se turba y tiene miedo, tiene temor. Por eso fue que desde la antigüedad el Señor empezó a tratar con el hombre y empezó a usar hombres y mujeres de Dios, ya sean reyes, profetas. Empezó a usar para tener un contacto con el pueblo a través de estos hombres, porque si cada vez que se aparecía Dios o un ángel, el hombre se asustaba. La mente del ser humano, desde que se divorció allá en el huerto del Edén de Dios, no tiene la capacidad de sostener, hermano mío, lo que es la divinidad de Dios. Entonces el ángel le dice a Zacarías, no temas, no temas. Empecemos por ahí. Se le aparece y dice, no temas, vengo a dar tu mensaje.
vengo a decirte, y empezó a darle el cuadro profético de que su mujer iba a tener un hijo, el cual iba a ser Juan el Bautista, pero que no solamente iba a ser la respuesta a sus oraciones. De hecho, el ángel le dice: Dios ha visto tus oraciones, Dios ha visto tu espera, Dios ha visto cuánto has llorado, Dios ha visto cuánto has prevalecido en la palabra y has estado ahí. De hecho, dicen los versículos 14, 15 en adelante, de que era una pareja fiel, irreprensible. Habla de ellos en los primeros versículos, de que era una pareja irreprensible y fiel a Dios. Y a veces uno dice: qué raro, yo le sirvo a Dios, yo estoy ahí y no veo nada cumplir. Dice la palabra que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios no parece, hermano mío, ni problemas de la mente, ni que se me olvidó. Es que se me olvidó lo que dijo fulanita, vamos a ver, o vamos a esperar. No, Dios tiene un tiempo y un lugar y un momento para cada cosa. Si usted es fiel a Dios y le cree a Dios, va a ver la mano de Dios. No cuando yo quiero, no cuando usted quiere, sino cuando Dios dice: este es el momento. ¿Cuántos prefieren caminar en el tiempo de Dios? A veces queremos las cosas a nuestro tiempo y Dios dice: no es el momento. No es el momento, porque capaz si hago esto con fulanito, con mengano, lo voy a estropear. Este no es el momento. Y usted ora y ora, y pareciera de que Zacarías ya estaba un poco cansado, pues ya estaba avanzado en edad, ya no había visto cumplirse su milagro. Pero ahora, cuando el ángel aparece y le dice: vas a ser padre, y tu esposa va a dar a luz, y va a dar un hijo, y no va a ser cualquier hijo, va a ser la respuesta a tus súplicas, va a ser la respuesta a tu milagro, va a ser lo que tanto has pedido, lo que tanto has querido, va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y qué tremendo, porque dice la palabra del Señor de que no solamente le cuenta acerca de que Dios le va a responder su milagro, sino que aprovecha y le cuenta los designios de Dios con ese hijo. Y le dice: y ese hijo va a ser el propulsor del Mesías que va a venir, y va a anunciar el evangelio, y va a anunciar, le va a preparar el camino, y va a hacer esto. Y empezó a decirle: de hecho, vas a cuidarlo de esta forma, vas a preservarlo de esta otra. Y empezó a decirle todo como tenía que actuar con aquel muchacho que iba a tener. No fue como una palabra, hermano mío, para mantenerlo ocupado. No fue una palabra como de consuelo, como aquello cuando llega el papá y le dice al hijo: yo estoy con usted, papito, usted va a ver que todo va a salir bien. Si no, cualquier cosa yo lo ayudo. No, es una palabra directa de Dios, diciéndole los designios y la voluntad de Dios que se quiere cumplir a través de su vida, de su linaje y de su simiente. Dios le revela todo a través del ángel Gabriel. Le dice: yo voy a hacer con ese muchacho cosa tremenda. Es más, él va a ser el vocero, el que va a empezar a irrumpir en medio del silencio, del caos en el que había. E incluso le empieza a hablar y a profetizar del ministerio de aquel muchacho. Y le dice: él va a predicar de tal forma que el corazón de los padres volverá a sus hijos, y de los hijos a los padres. Y va a hablar en medio del caos de pecado y de inmundicia que hay. Él lo va a hacer. Y uno diría, con semejante cuadro profético que le está dando aquel hombre, con semejante palabra directa que le está dando, aquel ángel a este hombre, con semejante directriz clara, concisa y específica que le está dando. Si en la antigüedad ya hemos visto cómo hombres solo ocupaban la palabra de Dios para creer y caminar, como fue Abraham y otros tantos hombres de Dios, dice la palabra del Señor que Zacarías dijo: todo está muy lindo, todo suena muy bien, me encanta, me fascina, estoy dentro, eso es mío, yo quiero ser parte. Pero pregunto, ¿cómo sé yo que eso se va a cumplir? Pregunto, ¿cómo sé yo que eso es cierto? Y dice la palabra del Señor de que el ángel, que era Gabriel, él mismo revela, se revela su identidad y le dice: oiga, hello, yo soy Gabriel. Le dice en el versículo 19: yo soy el ángel Gabriel, dice, que habito en la presencia del Altísimo. Él se asombra. Vamos a leer ese versículo, y si se puede proyectar, lo proyectamos. Si no, no importa, yo lo voy a leer. El versículo justamente que leímos hace un instante, versículo 19. Vea lo que dice: le respondió el ángel y le dijo, primero revela su identidad y le dice: yo soy Gabriel. Punto, le dice. Como vamos a empezar a poner cada cosa en su lugar. Yo no soy ningún arrimado por ahí, ni ningún hombre por ahí que tiene ningún pseudo profeta, ni nada por el estilo. Yo soy Gabriel. Y si usted sabe bien, hermano mío, en la Biblia solamente nos menciona el nombre de 2 ángeles a través de la palabra, ¿cierto? O no sé si se me está olvidando alguno por ahí.
Pero cuando yo me acuerdo solo nos menciona a Gabriel. ¿Y cuál es el otro? Y Miguel. Y Miguel tiene la claridad de que es el guerrero, el que pelea las batallas, el que hizo intervención en unos cuantos momentos importantes donde tuvo que pelear. ¿Se acuerda cuando llegó la profecía a Daniel que había un pleito en el cielo, en los lugares celestiales, y el rey de Persia y todo lo demás? O también cuando el cuerpo de Moisés estaba siendo secuestrado por las obras del maligno y apareció Miguel y sacó, hermano, y no tuvo ni que pelear, dijo que el Señor te reprenda al enemigo y todo lo demás. Siempre Miguel aparece como en combate, pero Gabriel a través de la palabra siempre ha sido el mensajero de Dios, no un ángel más. De hecho, él luego dice que habita en la presencia del Dios Altísimo. Pareciera que es como aquel que está cerquita de Dios. Y cuando hubieron mensajes importantes que dar, como cuando se habló con Josué, como cuando se le dijo a María que iba a ser la madre de Jesús, como cuando hubieron mensajes importantes que hablar, aparecía Gabriel. Y ahora este cabezón de Zacarías le dice: ¿y cómo sé yo que eso se va a cumplir? ¿Y cómo sé yo que qué señal voy a tener? Y Gabriel se enoja y le dice: ¿cómo es posible? ¿No entiendes quién soy yo? Y no solo quién soy, sino que yo estoy y habito delante de Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Vengo directamente de parte de Dios. Le voy a decir una cosa, y yo lo he dicho otras veces, pero no las suficientes. No importa cuántos años tenga usted en la casa de Dios. No importa los títulos y los renombres y todo lo que tenga. Eso no te exime de que llegue el momento de tu duda y de la incertidumbre, y que muchas veces la incredulidad llegue a tu corazón y frene lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y usted dice: ya yo pasé por donde asustan. Tengo 30, 40 años. Ya yo hice, ya yo deshice, yo predico, yo canto, yo salto, yo brinco, yo danzo, yo hago de todo. Zacarías era un sacerdote que tenía muchos años. Estaba haciendo su sacerdocio, ejerciéndolo en tiempo y forma. Ahí estaba junto al altar de oro. Estaba ahí cerquita de lo que era Dios y de lo que marcaba la tradición como lo más divino del momento. Ahí estaba el mismo ángel de Dios hablándole, y aún así dudó. ¿En dónde vamos a parar usted y yo? ¿Qué nos podría esperar? Que rodeado de un mundo donde constantemente quiere apagar nuestra fe, rodeado de un mundo que cada vez más está sometido a lo que el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, está metiéndolo y adormeciéndolo. ¿Dónde vamos a parar usted y yo cuando nos conformamos solo con un domingo por la mañana? ¿Dónde vamos a parar usted y yo cuando ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se ora como se oraba antes, ya no se lee la palabra de Dios como el Señor quiere que la leamos? ¿Dónde vamos a parar usted y yo? No precisa que digan amén, no importa. Pero dice la palabra que cuando el ángel encuentra esta postura de Zacarías, se enoja y le dice: ¿cómo es posible esto? ¿Usted quiere una señal? Usted quiere una señal, eso es lo que usted necesita. No, el muchacho necesita una señal para saber que es Dios. Entonces vamos a hacer una cosa, dice: a partir de ahora y en adelante, hasta que se cumpla esa palabra, usted queda mudo para siempre. Alguien diría que drástico. De hecho, yo he escuchado a muchos hombres y mujeres de Dios cuando predican de esta palabra acerca de que era como un castigo de parte de Dios porque dudó, tuvo incredulidad. Pero pues puede que sí, pero yo tengo otra idea acerca de esto, y permítame compartirle rápidamente, porque ¿cuántos de los que están aquí presentes en algún momento han dudado? ¿Cuántos aquí a veces han dicho: ¿será cierto? Y justamente en estos días, de pronto por eso fue que me tocó esta palabra, porque hablaba con mi esposa y estábamos hablando de temas varios, pero llegó un momento en el que yo me confronté después de una charla que tuve con mi esposa, y dije: ¿y será cierto? ¿Será que? Y empecé a cuestionarme de muchas cosas. Y yo me he dado cuenta de que Dios no se enoja ni se ofende cuando nos cuestionamos o cuando tenemos una duda de que será posible. Porque
Alguien podría decir, el Señor podría haber dicho a Zacarías, usted no quiere, si usted no quiere voy con otro y lo hago con otro. ¿Podría haberlo hecho el Señor o no? Yo creo que sí. Dios podría haber dicho, Zacarías, usted no tiene fe suficiente, hombre. Mejor me voy con fulanito de tal porque sí tiene fe. Pero no, Dios se queda con él y le dice, ¿cómo es posible? Vas a quedarte mudo. Yo creo que pasaron tres cosas importantes en esta parte en lo que él queda mudo. Primero, de que él no solamente queda mudo, sino que la asignatura y el contexto de ese momento nos dice, por el vocablo en el que fue escrita la palabra, de que él no solo quedó mudo, sino que también quedó sordo. Y aunque la Biblia no dice que quedó sordo, dice que quedó mudo, el vocablo original lo que quiere decir es de que él quedó mudo y quedó sordo. Y a las pruebas me remito. Vea lo que dice el versículo 22, rápidamente, vea lo que dice. Dice que, pero cuando salió no les podía hablar, o sea, quedó inhabilitado de la palabra, quedó mudo, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Voy a quedarme ahí quedó sin habla. Pero vea lo que dice el versículo 62, rápidamente, vea lo que dice. Entonces, seguimos en el capítulo 1, ahora el versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre. Ya no solamente, si él podía escuchar, le fueran dicho, ¿no? Le fueran dicho, Zacarías, mira esto. No, a él no solamente se comunicaba por señas, porque no podía hablar, sino que también entendía por señas. A él había quedado inhabilitado, quedó en silencio total. Él ya no hablaba ni escuchaba. Y hay tres cosas que particularmente pienso yo que pasaron aquí. Número uno, sin duda, la primera sin duda fue que fue una señal para el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer. Eso está claro, porque el ángel se lo dijo, como señal va a pasar esto. Pero número dos, yo creo que el Señor pretendía trabajar en medio del silencio con él. En medio del silencio total, Dios pensaba robustecer su fe, que tuviese un encuentro con él, donde ya no escuchara otras voces, ni siquiera él podría hablar, donde él estaba en silencio total, donde había una promesa de parte de Dios para él, pero él no podía hacer absolutamente, no había nada que él pudiera hacer o decir, solamente era esperar en Dios y confiar en Dios. Lo segundo que yo veo es Dios, un trato especial para Dios tenerlo en el silencio y en el silencio trabajar con él. Y cualquier parecido con lo que a veces pasa con nuestra vida es pura coincidencia, de que nos sentimos solos y a veces nos sentimos como aislados, y muchos de nosotros a veces hasta tomamos decisiones incorrectas como alejarnos de Dios y de la iglesia, pero aún ahí en el silencio donde no se escucha la palabra, donde no pareciera que no está pasando nada, Dios en el silencio está robusteciendo nuestra fe y enseñándonos que Él fue el que habló y el que nos llamó desde que éramos niños, no solamente a nosotros, sino a nuestra generación y nuestra familia. Y el Señor empezó a hacer en Zacarías lo que a lo mejor todos los años siendo sacerdote y todos los años conociendo de la Torá y de Cristo y de Dios y de todo, todos los años no pudo entender hasta este lapso en el que estuvo su mujer embarazada y luego dio a luz. No conoció nunca más tan profundamente a Dios como en ese momento. Y qué tremendo es, porque él ahora no solamente estaba esperando algo su esposa, sino que también él estaba esperando algo, nuevamente poder abrir su boca y poder hablar. En términos generales podríamos decir de que sí es cierto que su esposa estaba embarazada, pero él también espiritualmente estaba gestando algo dentro de él. Espiritualmente él también estaba gestando algo, era algo espiritual, era una revolución que estaba haciendo el Señor dentro de él. Pero lo tercero que miro yo que está sucediendo dentro de este contexto es que Dios no permite que Zacarías estropee el plan que Dios tiene trazado. Porque a lo mejor si Zacarías pudiera hablar cuando salía de aquel santísimo, él podía decir la visión que Dios le dio, podía hablar, oh qué tremendo, podía tener un hijo que va a ser el que se acuerde del Mesías que estamos esperando. Bueno, mi hijo es el que va a abrirle el camino, usted no sabe, Dios me escogió, Dios me llamó. A cuántos sacerdotes a Dios se les ha aparecido, no solamente a mí. El Señor dijo, a este hombre mejor lo dejo mudo. Como dicen por ahí, si no tiene nada bueno que decir, cierre la boca. Y el Señor dice a Zacarías, yo a este hombre lo voy a procesar y lo voy a enmudecer, lo voy a tener en silencio absoluto, porque puede ser que a lo mejor
vaya a estropear el plan que yo tengo. Puede ser que a lo mejor se ponga de una forma u otra a japtarse o a desconfiar, inclusive pasarle esa desconfianza a su mujer. Puede ser a lo mejor, quién sabe, el Señor dice, voy a procesarlo. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen claro de que Dios cuando promete algo lo cumple? No. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete? De hecho, la palabra dice en el libro de Números que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para ¿qué? Para arrepentirse. Dice, si Él lo dijo, Él lo hará. Y alguien dice, pero es que yo no he visto todo cumplido. Es más, si yo le preguntara a algunos de ustedes cuántos están esperando todavía una promesa de Dios, alguno me levantará la mano y dirá, bueno, yo he visto muchas cosas cumplidas, pero faltan unas cuantas más. Y dirá, bueno, yo no he visto el 100%, pero ya vi el 50, el 60, no sé. Y Dios ha prometido esto para mis hijos y ha prometido esto para mi hogar, y todavía no he visto muchas cosas, pero dice la palabra del Señor que es dichoso el hombre. Qué tremendo. Dice que es dichoso el hombre que confía en Jehová. Siempre me han contado ese versículo. De hecho es un lema en mi vida, porque el salmista dice esto, y en la segunda parte dice, porque no quedará avergonzado. Qué tremendo es que cuando el Señor dice, si usted confía en mí, está bien apuntado. Si usted confía en lo que yo he prometido, está muy bien. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿por qué Dios siempre, cuando nos promete algo, primero hay que entender del Dios que estamos hablando, de un Dios que conoce todas las cosas? Amén. Un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Un Dios que no le toma por sorpresa la decisión que toma Fernando, ni le toma por sorpresa la decisión que toma Rebeca, ni dice, uy, Dios mío, Rebeca, ¿qué hiciste, mujer? No sabía lo que quería. No, Dios no le toma por sorpresa. Yo hace un tiempo atrás le decía de una forma jocosa, de que no fue como que cuando Adán y Eva cayeron y comieron el fruto, no fue como que Dios dijo, no puede ser, vea lo que hizo esta gente. Me arruinaron el plan, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ver qué me invento aquí. Voy a ver. No, Dios es Dios y Él conoce todas las cosas. Gracias por ese amén, mi hermana. Eso no le da gozo a usted para saber de que no importa lo que acontezca alrededor de su vida, que se muevan los cimientos de la tierra, que se quiera caer el cielo a pedacitos, que se quiera desbaratar este mundo, Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Y dice la palabra que a Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo y lo iba a sacrificar, de hecho en su corazón lo sacrificó, dice que él decía, yo sé que Dios es poderoso para sacarlo aún de la misma muerte, sacarlo en medio de los difuntos y traerlo si es necesario y dármelo nuevamente. Vea qué confianza tenía ese hombre, una confianza tan grande que de verdad él iba a sacrificar a su hijo. Él lo iba a hacer. Y Hebreo dice que Abraham creyó tanto que él sabía que si el Señor se lo dio y ahora se lo pedía, él sabía que el Señor se lo podía volver a dar. Yo pregunto, ¿usted fuera confiado de esa forma y yo? Probablemente no. Probablemente fuéramos dudado de lo que Dios, cómo iba a ser, y le fuéramos cuestionado y le fuéramos dicho, Dios, pero usted me lo dio, Dios, pero usted dijo, pero él no titubeó, él dijo, yo confío. Fue firme en la confianza y eso agradó a Dios. Porque Dios siempre gana, iglesia. Él siempre cumple los planes y los proyectos que tiene para con nuestras vidas y con la iglesia. Unos más prontos que otros, pero si hay algo que es verdad, es de que Dios siempre cumple su voluntad. Pero usted y yo tenemos solamente dos formas: o la cumplimos a la buena o la cumplimos a la mala. Pero de que se cumple, Dios siempre gana. Él no pierde, Él siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Y ojo, que les mencionaba hace un instante que el estar en la iglesia, eso no asegura nada. Zacarías fue sacerdote, estaba dentro, estaba sirviendo, y aún así dudó. Pero es importante entender que Dios pretende de que tengas fe más grande que la prueba que estás viviendo. Porque a lo mejor se tiene fe, pero no es suficientemente grande. De hecho, el Señor dijo, Jesús dijo, si tuvieres fe como el grano, ¿verdad que sí? ¿Qué le dijo? Le dirías a ese monte inmenso, grande, ese macizo, muévete de ahí, tírate para allá. No necesitamos que tengas toda la fe del mundo. Con que tuvieras un poquito de fe y creyeras en lo que yo he dicho, podrías ver el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero sí es verdad de que aunque Dios va a cumplir
con nuestra poca fe su plan, su propósito, y va a trabajar en nosotros como trabajó en Zacarías. Si es verdad que hay personas que al cerrar su corazón en no creer en lo que Dios ha prometido, le imposibilita las manos a Dios para cumplir su propósito. De hecho, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 13, creo que en el versículo 58, que Jesús salió de Nazaret y él dijo que no había profeta en su propia tierra. Incluso el versículo, parafraseando lo que dice, es de que él quiso hacer más milagros, pero no pudo a causa de la dureza de su corazón y de la incredulidad de ellos. Él quiso hacer más cosas, quiso hacer más milagros, pero es interesante que en Capernaum y en todos los lugares circundantes de Nazaret, el Señor hizo más milagros porque hubo gente que creyó en lo que Él estaba diciendo. ¿Qué ganamos nosotros con predicar en este altar de tanta palabra, de tanta doctrina, de tantos misterios de la palabra, de tanta profecía? Pero cuando salimos de este lugar, nuestro corazón se endurece en creer lo más sencillo que hay, que es creer que Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Y usted dice, pero yo creo, no estoy en la iglesia, pero caminamos creyendo, caminamos de verdad. Dice la palabra del Señor que los que obedecen a su palabra son los que creen en Él y le llama amigos. De verdad le creemos a Dios de que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, y caminamos en pos a la cruz de Cristo y lo que Él hizo a través de nosotros. ¿Qué gano yo con decirle a usted los misterios de la palabra y todo lo que dijo Él en la cruz del Calvario y esto y lo otro? Pero si usted camina como cualquier incrédulo más allá afuera. Usted sabe que el evangelio de Dios es muy sencillo. Para los hermanos que nos están viendo a través de esa señal y los que están aquí en este auditorio, el evangelio de Dios es muy sencillo. Él dice, cree tú y tu casa serán salvos. Solo cree, solo cree. ¿Sabe por qué Él pide solo que creamos? Porque si usted cree, todo lo demás viene por automático. Empieza a caminar en integridad, empieza a caminar en santidad. A usted no hay que decirle quítese, ni póngase, ni haga, ni... No. Empieza, hermano mío, una revolución. Porque cuando usted cree en Dios, cuando usted cree en Él y en el poder de su fuerza, usted empieza a intimar y entrar en lo más profundo de quién es Él. Quiere conocerle, quiere acercarse a Él, quiere tener intimidad con Él. Y el Señor nos manda como iglesia a anunciarle en el evangelio y decirle a la gente, hay solución para tu problema. Hay un Cristo redentor, hay uno que murió en la cruz del Calvario, hay uno que te quiere restaurar, hay uno que te quiere levantar, hay uno que si le das la oportunidad de conocerle. Y por supuesto, después podríamos hablar de doctrina y de muchas cosas más. Pero dice la palabra del Señor de que cómo oirán si no hay quien les predique. El evangelio es muy sencillo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es de que muchas veces nosotros mismos no estamos convencidos de lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y esto lo digo para mí mismo. Yo tengo toda una vida en la casa de Dios y sirviendo al Señor y predicando desde que tengo 9 años. La gloria es para Cristo. Algún loco tuvo la genial idea de decir, ese chiquillo cabezón, ese que está ahí, ese de afro, tráigame chiquillo, vamos a ponerlo. Y me dieron la capacidad, me dieron la oportunidad, mejor dicho, de servirle al Señor hasta el sol de hoy. Y así conocí a mi esposa, así tengo a mi hijo y he estado toda la vida sirviéndole al Señor. Nací prácticamente en la casa de Dios. Y muchas veces ha venido a mi corazón dudas de muchas cosas. Y yo sé que esta palabra el Señor la trajo para mí, pero puede ser que alguien más el Señor quiere dársela hoy. Porque Zacarías había orado tanto a Dios por un milagro, que cuando el ángel le dice, llegó tu milagro, él dijo, ¿será cierto? Pero solo faltó que Gabriel dijera, hombre, pero usted pidió por esto, ¿lo quiere o no lo quiere? Me lo llevo. Y muchas veces estamos en la casa de Dios y sirviéndole y haciéndolo y no nos damos cuenta, hermano, cuando Dios hace lo que tanto tiempo le hemos pedido y pasa desapercibido. Inclusive muchas veces nos volvemos incrédulos dentro de la iglesia. El que tiene oído escuche lo que Dios quiere decir hoy. Nos volvemos dentro de la casa de Dios incrédulos. Y sabemos que Dios sana y sabemos que Dios hace y sabemos que Dios hace. Lo sabemos muy bien, lo sabemos. Y no solamente porque nos lo han dicho, es que lo hemos visto.
Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? A través de la historia hubieron muchas mujeres estériles que Dios escogió para traer un milagro. Muchas, muchísimas. Pero inclusive a través de la historia hubieron hombres y mujeres de Dios que estaban en la misma condición que estaba Zacarías y su esposa ahora, que eran viejos, perdón la palabra tan peyorativa un poco, eran ancianos en avanzada edad y estéril su mujer. Pero no era la primera vez en la historia que pasaba eso. No era la primera vez. Hubieron otras mujeres. De hecho, que pareciera que Dios como que le encantaba que la mujer fuera estéril, como para, número uno, para que hubiera una señal más clara de que hubo el poder y la mano de Dios. Usted ha visto esa fascinación por Dios, por permitir que llegamos como al límite contra la espada y la pared, siempre buscando de que cuando pase el milagro tengan que levantar la mano y decir: esto fue Dios. Aquí no hubo nada más que la mano poderosa de Dios. Aquí no hubo absolutamente mano de hombre. La gloria y la honra se la llevan Él. Dice la palabra que Él es celoso de la gloria. Por eso a veces permite eso, hermano, que estemos cuando usted se sienta en la prensa, se sienta como que uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Créame que es Dios que está permitiendo, para que cuando usted vea la mano poderosa de Dios actuar, usted tenga que levantar su mano y diga: esto vino del cielo. Esto vino del cielo. Y no va a haber ahí, hermano mío, ninguna duda. Que fue lo que pasó con Lázaro también, ¿te acuerdas? Que el Señor permitió que pasaran días y que muriera, y para sacarlo de allá adentro. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto detrás de ellos para sitiarles. Lo mismo ha pasado a través de las edades. Dios siempre permitiendo que llegue el momento del caos, donde Él dice: ya llegué, estoy aquí, ¿qué necesitan? Así que en esta ocasión, lo primero que yo me pregunto es la excusa que le da Zacarías al ángel. Le dice: ¿cómo sabré yo que esto es verdad? ¿Cómo sabré yo que esto se ha de cumplir si yo estoy bien viejito y mi esposa es estéril? Esa es la excusa que le da un hombre que conocía la palabra, un hombre que ya sabía de que Dios había. Esto era un milagro viejo, añejo de Dios. Ya Dios sabía hacer eso. Ahora Él le dice: pero yo estoy en esa condición. Por eso es que Gabriel se enoja y le dice: vas a quedarte mudo por cuanto has dudado. Así le dice el ángel. Le dice: por cuanto has dudado de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, ya no vas a hablar más. Yo le voy a hacer una pregunta y voy cerrando el mensaje. ¿Cuántos preferirían quedarse mudos? ¿Ah? ¿O preferiría seguir hablando como aquel bebito de mi hermano Jason, que está bastante parlanchín? Eso habla de que está sano ese niño. Yo le voy a ser sincero, yo prefiero quedarme mudo. Porque cuando el ángel le dice: vas a enmudecer, pero vea qué lindo, hermano, hay que leer entre líneas. Le dice: ¿sabes por qué vas a enmudecer? Vas a enmudecer hasta que se cumple la promesa. No se la quitó. No se la quitó. Le dijo: vas a quedarte en silencio, porque en el silencio Dios va a trabajar contigo, va a procesarte. Y vea qué lindo el que tiene, aleluya, alguien va a entenderlo en esta hora. Porque cuando el Señor te procese, vas a estar listo para cuando llegue la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegue la promesa en tus manos, no solamente ya no vas a dudar, vas a estar listo para abrazarla en tus manos y preparar a ese muchacho que va a ser el pregonero de la venida del Mesías. Vas a estar preparado y listo para eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay algo precioso, que hay personas que no creen, y a esos el Señor, dice la palabra del Señor, de que por la dureza de su corazón en los de aquel tiempo, pero en esos tiempos también el Señor no ha podido hacer más en ellos. Y hay personas que usted los ve como que van y vienen y no pasa nada, pero no han tenido apertura en su corazón para decirle: Dios, tú sabes que yo creo en ti. Y le decía ayer a mi esposa, y se lo dije, inclusive íbamos en carretera, íbamos para Heredia, y Dios en este mismo tema vino a mí un rema, le digo yo, y le digo a mi esposa: escriba esto, le dije, escríbalo, y lo escribió y me lo envió, porque el Señor puso en mi corazón: a veces no es que no creemos, a veces no es que no le creamos a Dios, a veces es que las circunstancias que nos rodean nos hacen dudar, y no es licencia para hacerlo, pero está bien, somos humanos, eso pasa. De hecho,
Todos los hombres de la historia y las mujeres de la historia de Dios en algún momento determinado dudaron y tuvieron temor y actuaron de la forma equivocada. A veces no es que no creamos en Él, a veces es que las circunstancias nos hacen dudar. Pero qué tremendo, dice la palabra del Señor de un pasaje que ya he predicado y que me encanta muchísimo. Y dije, esto viene como anillo al dedo. ¿Se acuerda lo que dice Marcos capítulo 9 acerca del padre de aquel joven endemoniado? De que llegó donde estaban los discípulos y los discípulos no pudieron ayudarles. Dice la palabra de que cuando Jesús va bajando y llega a donde estaban los discípulos y otra gente por ahí discutiendo. Pareciera como que como los discípulos no pudieron liberar a aquel joven, empezó una refulta ahí de gente hablando. Y dice que qué barbaridad, les falta fe, esa gente no tiene unción. Y empezaron a hablar y Jesús cuando llega encuentra esa escena y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este alboroto que está pasando? Y salió el hombre, el padre del joven, y le dijo, que tus discípulos, yo vine para que sanaran a mi hijo, porque un espíritu inmundo le azota y le golpea y le tira contra las paredes y contra el fuego y contra el agua y procura matarle, pero yo he venido para que me ayuden, pero no han podido. Qué tremendo. Habla de una decepción ahí, porque él llegó por algo, pero tuvo una decepción, ese hombre. Y podríamos también hablar un poco acerca de lo incrédulo también de aquellos hombres de Dios, o de lo que el Señor le respondió y le dijo, esto no es así nomás, eso ocupa ayuno y oración. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Podríamos hablar mucho ahí, pero no nos vamos a detener. Luego Jesús le dice, quedó viendo al joven y le preguntó al padre, y dígame una cosa, ¿desde hace cuánto está este muchacho así? Y dice que el Señor le dijo, mi hijo, desde niño, así dice, desde siempre él ha estado así. O sea, esa condición no es algo nuevo, no es algo con lo que he lidiado por muchos años. Y Jesús se lo queda viendo y le dice, y dime otra cosa, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y si hubo una constante a través de los milagros de Jesús, es que Jesús siempre le preguntaba a los que ocupaban un milagro, ¿tú crees? ¿Tú quieres? ¿Tú qué esperas que yo? Siempre dándole la oportunidad al hombre que se expresara. Y le dijo al hombre, ¿tú crees que yo puedo? Poniendo en peso su fe. Y el hombre le respondió algo tremendo y le dijo, yo creo. Y luego le dice, pero si mi fe no es suficiente, si no tiene el peso necesario para este milagro tan importante que necesito, ayuda a mi incredulidad. Y yo veo que muchas veces usted y yo estamos ahí, que Dios sabe que le creemos, que le amamos, que le servimos, vamos y venimos. Y que el Señor dice, si usted tan solamente cree, yo lo voy a hacer. Si usted tan solamente espera, yo lo voy a hacer. Pero entonces tenemos que acercar y decir, Señor, tú sabes que yo creo, pero si lo que yo creo no es suficiente, si lo que está alrededor mío no es suficiente, si todos los golpes que el mundo me está dando están haciendo que mi fe caiga y mengüe, ayuda, Señor, a que crezca y que yo pueda confiar firmemente y plenamente en lo que tú estás diciendo. Porque el Señor busca gente con fe. ¿Cuántos saben eso? El Señor quiere más personas que tengan fe y le crean a Él, que personas que canten lindo, que toquen lindo, que prediquen bonito, que tengan buena oratoria. Dios prefiere gente que confíe en Él. De hecho, la palabra lo dice, de que Él busca eso, gente que tenga fe, que crea en Él, que confíe en Él, que camine en la palabra creyéndole. De hecho, dice la palabra del Señor. ¿Se acuerda de aquel hombre del centurión? ¿Quién se acuerda de esa palabra? El centurión era un hombre. De hecho, hay algo precioso en esa palabra, y es de que Mateo y Marcos sitúan la historia del centurión como que el centurión fue a hablar con Jesús. Pero vea qué tremendo. Lucas no. Lucas dice de que el centurión envió mensajeros a hablar con Jesús. Léalo, usted puede leerlo. Cuando esté en su casa, léalo tranquilamente y se va a dar cuenta. Dice la palabra de que Lucas sitúa al centurión como en un lugar, en otro punto, en el punto B, y Jesús está en el punto A, y dice de que él envía mensajeros que llegan donde Jesús. De hecho eran mensajeros, dice que eran judíos. De hecho dice la palabra que eran ancianos judíos los que manda el centurión. ¿Usted ha leído eso? Pero Mateo y Marcos no lo dicen así. Mateo dicen de que el centurión va donde Jesús. Me quedo más con la versión de Lucas, porque usted sabe de que esos son escenarios que están viendo cada uno de los evangelistas. Pero me encanta lo que dice Lucas, porque Lucas dice de que él envía a ancianos judíos a hablar con Jesús, y que cuando vuelve
los ancianos, donde Jesús le dice: Jesús, hay uno que ocupa tu mano, que es el centurión. Y dice que empieza a hablar por él y le dice: ayúdale, porque él en algún momento hizo algo por la sinagoga y nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos tiene en gracia. Ayúdales. Y Jesús le dijo: vamos a ayudarle. Y cuando iban de camino a la casa del centurión, dice la palabra que cuando aún estaban lejos, el centurión los miró a lo lejos y mandó a uno de sus amigos, dice. Y cuando llegó el amigo del centurión donde estaba Jesús, le dijo: que dice el centurión que no vayas ahí. Y Jesús dice: pero ¿cómo? Si más bien me están llamando para hacer el milagro y tú me dices que no, dice él que no es necesario, que no es digno de que vayas. Tan solo di la palabra y el criado de él va a sanar. Solo envía, dice que envíe porque él es un hombre de autoridad. Y así como mandó a aquellos ancianos, y así como me ha mandado a mí, envía a otros, van y vienen. Y él dice que tú también tienes autoridad, y que si tú le dices que va a ser sano, la palabra de sanidad va a correr y va a llegar donde está el criado y va a ser sano. Así que él dice que no vayas, que no es necesario. Vea la diferencia de creer quién es Dios. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Vea la diferencia de tener la conciencia clara. Usted y yo no solamente le fuéramos mandado a llamar, lo traemos a rastas y lo sentamos en el centro de la sala y le pedimos que ponga las manos, que le unja y que vea a ver qué hace más todavía. Pero el centurión tenía claro de quién era Dios, quién era Jesús. Lo tenía claro. Él dijo: no tienes que ir, no vayas. Y vea usted si Dios se agradó de esa fe. Y vea usted si es cierto que Dios busca hombres y mujeres de fe en este tiempo. Que el Señor se quedó maravillado y miró para un lado y miró para otro y dijo: oiga, no he visto una fe tan grande ni en Israel ni en nación alguna. Qué tremenda la fe de ese hombre. Por eso se ha hecho lo que él quiere. Aún no había terminado de llegar aquel hombre donde el centurión, cuando su criado ya había sido sanado. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Fuéramos traído, hermano mío, a rastas a Jesús, ¿no? Porque queríamos tenerle ahí de frente. Como dijo Tomás: si yo no veo, yo no creo. Pero el Señor quiere que nuestra fe sea más grande que las pruebas que estamos teniendo. Y aquí vamos a hablar muchos mensajes de Dios que van a confrontar nuestra vida. Pero ninguno de esos va a tener ningún valor si usted no cree lo que Dios le está hablando. Y yo no sé, Dios habló a mi vida particularmente, pero yo no sé a Dios a quién le quiere hablar hoy diciéndole: ha sido mucha la palabra rica y profunda que te he dado, pero a veces caminamos como personas incrédulas, porque lo único que hacemos es saber quién es Dios, pero no caminamos como quien le cree a sus palabras y a los dichos de su boca. Póngase de pie, iglesia. Tal vez Yariel me ayuda con el piano, por favor. Hay una diferencia muy grande, una diferencia enorme en creer en Dios y creerle a Dios. De hecho, si usted sale allá afuera, hay muchas personas, muchísimas, que dicen: sí, yo creo en Dios. Claro, yo creo en Jesús. Yo creo, pero hay una diferencia muy grande de creer en Dios y otra más grande en creerle a Él. Y con todo el respeto que usted y los amigos y hermanos que me miran se merecen, le quiero decir: a veces caminamos como el que cree en Él, pero no le cree a Él. Le damos más preponderancia a otras cosas y a otras soluciones humanas. Y no solamente eso, sino que le damos más auge y más peso a lo que podemos hacer como humanos que a lo que Él puede hacer como un Dios divino. Y la evidencia de eso es que cada vez más
son las personas que, lejos de correr a Dios y a su altar, lejos de correr a la divina providencia de Dios, se alejan de Dios y dicen, bueno, a lo mejor esto ya. Yo hoy vengo de parte de Dios a decirte que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. No solo es que se acerque, no, que el que se acerque crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez hemos caminado todo este tiempo creyendo en quién es Dios, en lo que es la iglesia, en lo que es el ministerio, pero tal vez muchas cosas de las que Dios te ha hablado, te ha dicho, tú dices, sí, yo creo. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Puede ser que Dios haya enmudecido tu vida como enmudeció a Zacarías para que se cumpliese luego y vieras el milagro en tus manos. Y usted sabe que la historia termina muy preciosa. Sí llegó Juan el Bautista en las manos de Zacarías, pero él tuvo que pasar un proceso de silencio. Él tuvo que pasar un proceso donde solo él y Dios sabía lo que había. Qué tremendo. Yo siento la presencia de Dios aquí hoy. Que solo él y Dios sabían lo que habían pasado allá dentro de ese altar. Y solo tú y Dios saben el proceso en el que puedes estar hoy. Y yo quisiera hoy, en este ambiente tan precioso que hay de la presencia de Dios, si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo te creo y estoy listo para cruzar al otro lado, para que el proceso que tú tienes con mi vida se cumpla. Levanta tu mano al cielo un instante, aleluya. Abre tu boca, dile al Señor lo que tengas que decirle. Aquí está la presencia de Dios. Yo no sé para quién es este mensaje hoy, pero el Señor quiere decirte que a pesar de eso, Él va a cumplir su voluntad. Que a pesar de que has sido incrédulo en momentos y que has dudado, que a veces tu fe se ha menguado muchas veces, que te has sentido triste y te has sentido solo o sola, el Señor quiere decirte hoy que a pesar de eso, Él va a cumplir lo que te ha prometido. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Padre, he dicho lo que has puesto en mi corazón y lo que has dictado en mis labios, Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que he dicho todo y únicamente lo que has puesto en mi boca, Padre. ¿Qué impide, Señor, que tu espíritu corra sobre nuestras vidas hoy y toques los corazones, Señor? Emblanda los corazones de piedra como de carne, Señor, y que tu Espíritu Santo sonde lo más profundo de ellos. En el nombre de Jesús. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa El tiempo es ahora.